En este video les vamos a hablar sobre la vida de Simón Bolívar y San Martín. A continuación les presentamos nuestro contenido. Simón Bolívar. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela, procedente de un hogar aristócrata quien, a pesar de quedar huérfano a los 9 años, tuvo la fortuna de recibir una excelente educación. Luego de que sus padres murieran por tuberculosis y después de pasar por la custodia de varios familiares junto a sus hermanos, termina estando al cuidado de Carlos Palacios y Blanco, uno de sus tíos que se caracterizaba por ser el hombre de carácter tosco. A menudo Bolívar se vio atendido por la servidumbre de la casa más que por su propia familia. Aquí empieza a asistir a la escuela pública de Caracas. Aún así, a menudo en su correspondencia habla de su infancia con jovialidad y felicidad. En 1802 contrajo matrimonio con su amada María Teresa Rodríguez de Toro, pero su idilio no duró mucho tiempo, pues a causa de la fiebre amarilla los ojos de María se cerraron para siempre, poco tiempo después de volver a Venezuela. Simón Bolívar, el Libertador. Numerosas batallas enfrenta con valentía Simón Bolívar, pero debe huir a Jamaica, desde donde describe su insigne Carta de Jamaica. Transcurrieron 2 años e instala en 1819 el Congreso de Angostura, en donde funda la Gran Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, y es elegido presidente. El 7 de agosto de ese mismo año, en la batalla de Boyacá, logra la independencia de Colombia, tras 2 años de lucha y enfrentamientos. El 24 de julio de 1821, con la batalla de Carabobo, se consolida la independencia de Venezuela. Un recorrido ciertamente lleno de luchas, en las que tuvo que apostarlo todo para ir logrando la libertad de las tierras que fue pisando. Luego de la victoria de Sucre en 1822, en la batalla de Pichincha y la liberación del norte de Sur de América, Bolívar atraviesa los Andes para hacer lo propio por Perú, algo que logra en la batalla de Junín junto con Sucre el 6 de agosto de 1824. Aprovechando su ausencia, los caudillos que empezaban a gobernar en Venezuela comienzan a ejercer una rivalidad que llevó a Bolívar a tomar una decisión de irse a Colombia, y en esas tierras donde el 17 de diciembre de 1830 muere en la ciudad de Santa Marta. La amargura y tristeza empañaron sus últimos días, y esto se evidencia en sus declaraciones, donde manifiesta su gran frustración al no haber cumplido con su objetivo de la unión de la nueva patria. José Francisco de San Martín nació en Yapeyú, actualmente en la provincia de Argentina de Corrientes, a la vera del caudaloso río Uruguay. El 25 de febrero de 1778 fue el día de su nacimiento. Su padre, don Joaquín de San Martín, era el gobernador del departamento, y la madre, la doña Gregoria Matorras, era la sobrina de un conquistador del Chaco. En 1784 se traslada a España con su familia, donde recibe sus primeros estudios en el Seminario de Nobles de Madrid, y luego en 1789 inicia su carrera militar en el Regimiento de Murcia. Sirve en las filas de España durante las guerras contra los franceses, y en 1808 combate en la batalla de Bailén contra los ejércitos de Napoleón que habían invadido la península. En Cádiz conoce a otros militares de América del Sur y se enrolan en las logias que promovían la independencia. En 1811 renuncia a su carrera de militar en España y se embarca desde Inglaterra hasta el Río de la Plata en la fragata de George Canning, donde arribó el 9 de marzo de 1812 acompañados por otros patriotas. El gobierno independiente de Buenos Aires aceptó los servicios de San Martín, que reconocieron el grado que tenía de teniente coronel, y le encargaron de crear un cuerpo de combate que luego sería glorioso régimen de granaderos a caballo. En ese mismo año se casa con una distinguida mujer, con María de los Remedios de Escalada, distinguida familia del país, y crea la logia Lautaro, cuyo objetivo
era liberar América del Sur del yugo español. En octubre de 1812, los miembros de la logia encabezaron un movimiento que tenía por objetivo remover a algunos miembros del primer triunvirato. Entonces, ellos actuaron de manera pacífica y el cabildo nombró a un segundo triunvirato, quienes, después de un poco tiempo, llamaron a una asamblea de delegados de las provincias con el fin de dictar una constitución. El 3 de febrero de 1813, los granaderos a caballo vencieron en un combate en las barrancas de San Lorenzo a las fuerzas de desembarco realista que arribaron con varias naves desde el puerto de Montevideo. En enero de 1814, San Martín toma el mando del Ejército del Norte de manos de Belgrano, que regresaba derrotado del Alto Perú, hoy la República de Bolivia. Se encuentra con la posta de Yatasto y desde entonces los dos patriotas entablan una buena amistad. En los primeros días del siglo XVIII hubo un desembarco del Perú y que avanzaba sobre la capital de Chile. El 19 de marzo hubo un ataque nocturno donde los realistas derrotaron a los patriotas en la batalla de Cancha Rayada o Wingles, que resultaron heridos. El Ejército Unido Argentino-Chileno se rehace y el 5 de abril derrota completamente a los realistas en la batalla de Malpú, que puso el fin a los esfuerzos españoles para dominar el país. El camino hacia Lima por el mar estaba abierto, pero era necesario crear una flota que no existía. Algunos barcos fueron capturados por el enemigo y otros fueron comprados a los estadounidenses o de Inglaterra. Se crea la Marina chilena, que estuvo al mando de Blanco Encalada y luego del almirante inglés Lord Cochrane. El 20 de agosto de 1820 parte el ejército expedicionario argentino-chileno del puerto de Valparaíso hacia el Perú. En el mes de julio de 1821, San Martín entra triunfante a Lima, que proclama la independencia. Es designado como el protector del Perú y ejerce el gobierno. El 26 de julio de 1822, San Martín se entrevista con Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil, el actual Ecuador. Se realizan y se reúnen los dos libertadores de Sudamérica, del Norte y del Sur, que conferencian en secreto por más de 4 horas. San Martín regresa a Lima en la noche del 26. El 20 de septiembre de este año se reúne en Lima el primer Congreso del Perú y el protector renuncia a su cargo, es decir, San Martín. El mismo día se embarca para Chile y meses más tarde cruza a Mendoza. El 3 de agosto de 1823 muere su esposa en Buenos Aires. El 10 de febrero de 1824 fue disgustado por las guerras civiles en que estaban envueltas las provincias unidas del Río de la Plata y se embarca para Francia con su hija Mercedes. En Europa se ocupa de la educación de su hija y le escribe las máximas para su hija, que era un resumen de su filosofía de la vida. Y reside en Europa hasta su muerte, que fue el día 17 de agosto de 1850, en la ciudad de Boulogne,